Hola para todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal, al Laboratorio de Sociales. El día de hoy vamos a estar abordando un tema muy interesante acerca de ese astro que nos acompaña todas las noches, que es un satélite natural que llamamos Luna. Entonces, acompáñenme hoy a presentarles toda esta información, esperando que sea muy enriquecedora. No olviden suscribirse a este canal, a darle like y también comentar todo lo que ustedes consideren importante y necesario. Bueno, entonces acompáñenme. Bueno, en este caso, como ya les estaba platicando inicialmente, el satélite natural de la Tierra se llama Luna. Recuerden, mi nombre es Harold Támara y les voy a estar entonces acompañando el día de hoy con esta presentación. Bueno, para poder hablar de la Luna es necesario comentar su origen, y entonces podríamos decir que hoy en día sabemos que la Luna se formó hace alrededor de unos 4.500 millones de años, ¿cierto? Y ese inicio, ese origen, se va a dar gracias al choque o a la colisión de un embrión planetario del tamaño de Marte con lo que hasta ese momento llamábamos Tierra. Aquí podemos ver cómo se observa esa gran colisión entre ese pequeño embrión planetario, ¿cierto?, con lo que hasta ese momento se había formado de nuestro planeta. Recuerden que la órbita que llevaba alrededor del Sol estaba lleno de escombros, y esos escombros los fue barriendo poco a poco nuestro planeta, y esa gran colisión permitió que un espectro, un elemento se desprendiera y quedara allí en órbita alrededor de nuestro planeta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a otra cápsula sobre orígenes, la vida y lo vivo en el cosmos. En esta oportunidad nos acercaremos a una de las formas en las que se ha explicado el origen de uno de los objetos celestes más representativos del cielo, la Luna, nuestro maravilloso satélite natural. Nos ha cautivado durante siglos, despertando nuestro interés, curiosidad, imaginación e incluso intelecto. Es además un elemento muy importante en las cosmovisiones de las culturas indígenas colombianas. Así que acompáñanos a ver esta cápsula Érase una vez la Luna, y descubramos los sucesos que dieron origen a nuestro satélite natural. Así que comencemos este viaje. Nuestra historia inicia hace aproximadamente unos 4.500 millones de años. Materiales cósmicos dispersos se empiezan a juntar, se empiezan a conglomerar, formando lo que hoy en día conocemos como nuestro planeta, como la Tierra. Una Tierra increíblemente diferente a la que conocemos hoy en día, con una gran cantidad de sustancias que para nosotras y nosotros, los seres humanos, serían tóxicas. Y en gran parte de su superficie, temperaturas sumamente altas, generando que en algunas zonas existieran materiales fundidos. La Tierra, al igual que otros planetas en formación en nuestro sistema solar inicial, era bombardeada constantemente por fragmentos rocosos, asteroides y cometas que moldeaban hasta cierto punto su superficie, su geografía. Las condiciones parecían que no fueran a cambiar. Sin embargo, a una gran distancia de nuestro planeta en formación se acercaba un cuerpo celeste a gran velocidad, un protoplaneta del tamaño aproximado de Marte. Este cuerpo, con tremenda fuerza, golpeó, impactó la Tierra, generando una colisión de gran magnitud, denominado TEA. Tras el choque, cambió drásticamente las condiciones de nuestro planeta primitivo. Roca vaporizada en gran parte de la superficie de nuestra Tierra primigenia de 4.000 grados centígrados y una enorme cantidad de escombros que culminarían en la formación de nuestro satélite natural, de la Luna. El tiempo fue pasando y la temperatura no solo de la Luna, sino también de la Tierra empezó a descender, brindándole la capacidad o las condiciones necesarias para que la vida poco a poco empezara a surgir y estableciendo esa relación existente entre nuestro satélite natural y la Tierra que perdura hasta nuestros días. Increíble.
un suceso cósmico de gran magnitud que permitió el nacimiento de la Luna. Recuerden. Algunos datos curiosos sobre este astro que nos acompaña todas las noches. Entonces, recuerden que la Luna, que este satélite natural que tenemos, es el cuerpo celeste que se encuentra más cerca a nuestro planeta Tierra, ¿cierto? La distancia que tiene la Tierra con referencia a la Luna es aproximadamente de 384.000 kilómetros, ¿cierto? Y pues constantemente lo que nosotros vemos en la noche es el reflejo que genera ese astro de la luz que le llega, la luz solar, ¿cierto? Y gracias a ese reflejo de la luz vamos a conocer las diferentes fases, las fases lunares que se van dando gracias al recorrido que hace la Luna alrededor de la Tierra y la Tierra también al Sol. Es decir, que las fases se dan gracias a la relación entre la Luna, el Sol y la Tierra. Adicionalmente a ello, vamos a conocer, vamos a ver que el diámetro que aproximadamente tiene la Luna en su línea ecuatorial es de 3.474 kilómetros, es decir, que sería aproximadamente la cuarta parte de lo que consta la Tierra. ¿Listo? La gravedad lunar es aproximadamente el 16.5% que tiene la Tierra, es decir, que si una persona que pesa alrededor de 60 kilos en el planeta Tierra, en la Luna pesaría alrededor de 9 kilos aproximadamente, es decir, que el peso disminuye gracias a que la fuerza gravitacional que tiene la Luna es mucho menor al que tenemos en la Tierra. Las temperaturas, gracias a que la atmósfera que tiene la Luna no es igual de densa en gases como lo tenemos en el planeta Tierra, la temperatura varía radicalmente, considerando que en las temperaturas más altas se logran hasta 120 grados centígrados en la superficie donde los rayos solares llegan de manera directa, y en los momentos cuando la cara opuesta se encuentra al Sol, se alcanzan hasta menos 150 grados centígrados. Es decir, que son temperaturas radicalmente opuestas que se pueden experimentar allí en ese astro que nos acompaña en todas las noches. Aquí les estoy mostrando esta fotografía que nos puede ilustrar un poco la zona cuando está caliente y cómo se pueden elevar ciertas temperaturas, y el lugar donde las temperaturas disminuyen en el punto que les acababa de mencionar. Bueno, los cráteres. Entonces, cuando nos muestran fotografías en Google, en Internet o en algunos escenarios, ¿cierto? Nosotros podemos ver que esos cráteres, que la Luna tiene muchísimos cráteres, ¿cierto? Que se ve allí como si hubiese sido bombardeada por muchos o con muchos misiles. Pues efectivamente todos esos cráteres que conocemos de la Luna se han formado gracias al impacto constante que ha recibido de diversos meteoritos de diversos tamaños, ¿cierto? Esos agujeros o esos cráteres que vemos allí casi de manera circular, podemos verlos de esa manera gracias a que han sido pues esos golpes fuertes, ¿cierto? Que han sido impactados a grandes velocidades, y esos impactos pues lo que hacen es asemejarse a grandes explosiones, dejando una huella ahí en la superficie. Y esa explosión, pues como ya lo vemos también en las teorías sobre el origen del universo, la más aceptada del Big Bang, ¿cierto? Como una gran explosión, decimos que cuando se libera una fuerte energía, ¿cierto? De momento, como una explosión, pues todas las partículas que se encuentran allí alrededor son expulsadas en todas direcciones, y allí se forman los cráteres que nosotros podemos ver desde el planeta Tierra, lógicamente con algunos instrumentos. Bueno,
los movimientos de la Tierra. Entonces, al igual que el planeta Tierra tiene unos movimientos en el sistema solar, ¿cierto? Tiene una órbita alrededor de la estrella más importante de nuestro sistema, que la llamamos Sol, ¿cierto? Donde ya también lo abordamos en unas clases anteriores, que la Tierra gira sobre su propio eje, llamándose esto rotación. Otro movimiento alrededor del Sol, que lo vamos a llamar traslación. Otro movimiento que sucede en su mismo eje sobre el cual está girando alrededor de la rotación, en forma de bamboleo, en forma como cuando un trompo empieza a perder celeridad, que lo vamos a llamar un movimiento de bamboleo, ¿cierto? Ese movimiento va a ser el de precesión, y a medida que va haciendo ese movimiento de precesión, en la vibración que se ejerce, lo vamos a llamar nutación, es decir, esos 4 movimientos. Pero eso es en la Tierra. En la Luna vamos a conocer 2, casi que 3 movimientos. El primero de ellos también lo vamos a llamar rotación, es decir, que la Luna gira sobre su propio eje, ¿cierto? Sobre su propio eje, y a ese movimiento lo vamos a llamar rotación. Ese proceso de rotación, ese movimiento, tarda aproximadamente 27,32 días y se traslada, ¿cierto? También, que ya sería el segundo movimiento, sería el de traslación, el cual tarda un intervalo de tiempo similar, ¿cierto?, al de la rotación. De ahí, precisamente, que nos muestre constantemente la misma cara y que en algunos lugares podamos leer, ver, ¿cierto?, algunos misterios que se encuentran en la cara oculta de la Luna, que es aquel espacio en que no ha sido muy explorado, ¿cierto?, y que no vemos nosotros constantemente. Recuerden, siempre que nosotros miramos la Luna, estamos observando la misma cara. Este satélite, ¿cierto?, contempla otro movimiento, y es que a medida que está moviéndose sobre su propio eje, es decir, el de rotación, y a medida que está girando alrededor del planeta Tierra, es decir, traslación, el planeta Tierra se está moviendo alrededor del Sol. Ese otro movimiento que se está haciendo alrededor del Sol lo vamos a llamar el movimiento de revolución. ¿Listo? Y ese movimiento de revolución, entonces, sería el último movimiento que sufre la Luna. ¿Listo? Aquí entonces podemos observar en la ilustración los movimientos que se generan. Aquí podemos ver la órbita, ¿cierto?, de la Luna en un momento cuando hay un nodo lunar descendente, ¿cierto?, y hay otro nodo lunar ascendente de la Luna, es decir, que en algunos momentos la Luna se encuentra un poco inclinada con referencia a la órbita del planeta Tierra. Bien, como les estaba comentando, entonces la Luna tiene unas fases que nosotros podemos, o que más bien interpretamos nosotros desde el planeta Tierra, dependiendo de la luz que recibamos o del reflejo que recibamos de la Luna, ¿cierto? Entonces las fases lunares, pues como ya les estaba explicando, son esos cambios que se dan en la parte de la iluminación, cuando nosotros podemos observarla. Esos cambios son cíclicos, ¿cierto? Y se dan de acuerdo a la posición que se encuentre la Luna con respecto a la Tierra y con respecto al Sol. Bueno, les voy a leer acá literalmente este pedacito donde dice que a medida que la Luna orbita alrededor de la Tierra, parece que continuamente cambiará de forma. A veces se observa una pequeña sección de ella, pero otra se mira completa en todo su esplendor. Se dice entonces que la Luna tiene fases, estados transitorios que son resultado de su movimiento y de la luz solar que refleja su superficie. Bueno, en este punto entonces vamos a pasar a ver un videíto, el cual nos va a ayudar a entender mejor todo este proceso que yo les estoy comentando. Entonces ahí en ese video vamos a lograr entender, ya con los movimientos específicos que nos puede mostrar un video,
cómo se van dando esas fases, y en unos segunditos vamos a entrar a mirar una a una de manera detallada para poder comprender mejor qué es lo que sucede allí. Bueno, entonces acompáñenme a ver ese video interesante. Las fases de la Luna. La Luna es un cuerpo celeste rocoso que es identificado por representar el único satélite natural de nuestro planeta. Esta gira sobre sí misma, pero también lo hace alrededor de la Tierra, y aunque la Luna se encuentre a 384.400 kilómetros de nosotros, podemos observarla claramente en sus diferentes fases, gracias al juego de luces y sombras creados por el reflejo del Sol. Con esto podemos decir que las fases de la Luna son los ángulos desde los que las personas en la Tierra ven la parte iluminada de su superficie. Un ciclo lunar tiene una duración de 29.5 días y siempre se repite en el mismo orden. Tal vez la fase más conocida por su apreciación cultural sea la luna llena, pero existen otras 7 que exhiben su particular belleza. Las fases lunares son: luna nueva, también llamada novilunio, es la fase menos percibida por el ojo humano, pues casi toda la superficie lunar luce sombreada y tan solo una delgada circunferencia es visible. Luna creciente. La luna comienza a vislumbrarse del lado derecho para los residentes del hemisferio norte, y del lado izquierdo para los del hemisferio sur. Cuarto creciente. En esta etapa, la luna está iluminada hasta la mitad. Igual que en la fase creciente, el lado derecho es el visible para el hemisferio norte y el izquierdo para el extremo sur. Luna gibosa creciente. Aquí la superficie iluminada y curveada es mayor de la mitad, pero tampoco logra cubrir toda el área. Dicha curva se ve del lado izquierdo en el hemisferio septentrional, y del lado derecho en el meridional. Luna llena. Es también llamada plenilunio y se caracteriza por la alineación casi recta de la Tierra, el Sol y la Luna, lo que produce una cara lunar completamente iluminada. Luna gibosa menguante. Aquí la parte iluminada es mayor, pero la luz solar ya comienza a hacer lo mismo que en la fase gibosa creciente, solo que del lado contrario. Recuerda que esto depende del hemisferio donde nos encontremos. Cuarto menguante. Es lo contrario al cuarto creciente, es decir, la luna se ilumina de una mitad. Luna menguante. A veces se le llama luna vieja y se identifica por mostrar una delgada parte iluminada del lado izquierdo para el hemisferio norte y del lado derecho para el hemisferio contrario. Una vez concluida la fase menguante, el ciclo lunar ha sido completado para volver a comenzar con una luna nueva. A este intervalo entre una fase y otra igual, como por ejemplo, entre un cuarto menguante y otro, o entre una luna llena y otra, se lo conoce como mes sinódico. Ahora que hemos aprendido a identificar, ¿en qué fase estará la luna esta noche? Bueno, después de haber visto este video, que es muy ilustrativo por cierto, y que nos ayuda a comprender mejor todo este proceso de las fases lunares, ahora vamos a entrar a mirarlo de una manera más detallada. Vamos a conocer la primera fase, y entonces con esto quiero invitarlos a que todas las noches, sobre todo si queremos hacer un experimento y poder mirar de manera clara todas estas fases, podemos llevar un registro en nuestro cuaderno y tratar de observar, esperando que tengamos un buen clima y que no esté nuboso el cielo, para poder llevar un registro de en qué estado se encuentra la luna, y a partir de allí pues poder comprender un poco mejor toda la información que yo les estoy dando en este momento. Entonces, la primera fase la vamos a llamar la luna nueva o novilunio. En esta etapa, el satélite natural de la Tierra está muy oscuro. Cuando llamamos la luna nueva, es cuando no logramos ver
la luna, ¿listo? Porque se encuentra oscura, oculta. Motivo, la Tierra se encuentra, ¿cierto?, organizada en un lugar, luego estaría la luna alineada y por último tendríamos al Sol. Es decir, que en este caso no lograríamos ver la cara de la luna, ¿cierto?, en su reflejo. Porque pues prácticamente toda la superficie que se ve desde el planeta está en la sombra, pero iluminada por el Sol del otro lado, ¿listo? Que no es visible pues para los que intentamos mirarla de este lugar. Allí entonces vemos como una imagen, una ilustración donde se encuentra oscura la luna, ¿cierto? Y únicamente un lugar donde los rayos solares llegan, ¿cierto?, pues a ese lugar específico. La segunda fase que vamos a conocer hoy es la luna creciente, ¿listo? Y la luna comienza a vislumbrarse 3 o 4 días después de la luna nueva, ¿vale? En el hemisferio norte es visible del lado derecho. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, teniendo en cuenta los dos hemisferios del planeta. Recordemos la primera clase en la que hablamos donde existía un hemisferio norte y un hemisferio sur, divididos por una línea imaginaria que es la línea ecuatorial, ¿listo? Entonces, desde el hemisferio norte, cuando estamos hablando de la luna creciente, es visible del lado derecho, y en el hemisferio sur es visible desde el lado izquierdo, ¿vale? Para que lo tengan presente. Desde allí podríamos hacer un ejercicio en luna creciente de en qué hemisferio estamos ubicados, ¿vale? Sin necesidad de apoyarnos en un mapa, podríamos también hacer ese ejercicio. La siguiente fase es la luna menguante, ¿vale? Y esta fase también es conocida como menguante o luna vieja, la podremos conocer de esa manera. Y vamos a entender entonces que es cuando la sombra empieza a ganar terreno, ¿cierto?, a la luz o a la parte que está iluminada en la luna. A ese lo vamos a llamar menguante, está menguando la luz solar sobre la luna, ¿listo? En el hemisferio norte, entonces, cuando está en menguante, lo vamos a ver visible en el lado izquierdo, y en el hemisferio sur lo vamos a ver en el lado contrario, ¿cierto?, que sería el derecho. Otra fase, y la última fase, sería luna llena o plenilunio. El disco lunar está completamente iluminado, ¿listo? Cuando estamos hablando de la luna llena es porque totalmente la podemos ver, ¿listo? Porque el sol está totalmente brindándole todos sus rayos solares y podemos observar toda una cara de la luna. Gracias a ello, entonces, podemos conocerlo como luna llena. ¿Cómo afecta entonces? Bueno, antes de hablarles cómo afecta, podríamos mirar ya en esta última imagen cómo van transitando las diferentes fases lunares e incluyendo algunas subcategorías dentro de la creciente y la menguante. Entonces, como ya les había dicho, en la creciente es cuando la luz empieza a ganar terreno sobre la sombra, ¿cierto? Pero cuando está mitad de sombra y mitad iluminado, lo vamos a llamar cuarto creciente. Y es cuando se encuentra en la mitad de la fase lunar, ¿listo? De esa fase lunar. Y ya cuando está ganando más la luz sobre la sombra, ¿listo? Cuando ya tiene 3/4 de luz sobre esa sombra, lo vamos a llamar creciente gibosa, ¿listo? Creciente gibosa. Lo mismo lo vamos a ver cuando estamos hablando de la fase menguante, ¿listo? Cuando se encuentra el menguante en toda la mitad, ¿cierto? Mitad iluminado, pero del lado contrario, y otra mitad oscura, lo vamos a llamar cuarto menguante. Y cuando estamos en 3/4 más iluminado y solo un poquitico de sombra, lo vamos a llamar menguante gibosa. Bueno, ¿cómo afecta también la luna? Entonces, la luna también tiene unos efectos sobre el planeta Tierra.
¿Y cuáles son entonces esos efectos que tiene? Uno de ellos es la marea. Entonces la luna sí influye sobre el agua que se encuentra en el planeta. ¿Qué es una marea? Entonces vamos a entender la marea como aquellos cambios periódicos que hay en el nivel del mar. En algunos momentos está muy alto el agua, ¿cierto? Cuando la marea está alta, y en otros momentos la marea desciende, es decir, el agua o los niveles del agua descienden, del mar descienden. Allí en esta imagen podemos ilustrar esa información. En la primera partecita, ¿cierto? Al lado izquierdo vamos a ver una marea alta, ¿cierto? Y en la parte derecha vamos a ver una marea baja. Pues resulta que esa marea, esa influencia, se da gracias a la fuerza de atracción que genera la luna, ¿cierto? Y que genera también el sol sobre el agua que se encuentra en nuestro planeta. Por tanto, cuando la luna se acerca en algún extremo, ¿cierto?, del planeta, en su proceso de traslación, el agua está siendo atraída, ¿cierto?, por este astro, y por tanto se están generando las mareas altas. Y en el lado opuesto podríamos encontrar las mareas bajas, ¿cierto? La fuerza de atracción de la luna es entre 2 y 3 veces mayor que la del sol, y eso tiene que ver gracias a la cercanía que tiene con referencia al sol. Es decir, como ya lo habíamos dicho anteriormente al comienzo, la luna es el astro que se encuentra más cercano a el planeta Tierra, y por tanto su fuerza gravitacional también es mayor que la del sol. Bueno, aquí podríamos entonces entender mejor con esta ilustración cómo se da esa marea alta y esa marea baja. Lo vamos a llamar también marea viva, y entonces vemos cómo el sol y la luna, los dos ejerciendo esa fuerte presión, ¿cierto?, sobre el agua, vemos cómo empieza a atraerla, y entonces podríamos decir que todas las costas que se encuentran hacia este lugar se encuentran en una marea alta, ¿cierto? Y por tanto la contraparte estaría en una marea baja. Pero si la luna se encuentra en el otro extremo, entonces las costas de esta región estarían siendo atraídas, el agua estaría siendo atraída hacia estas costas, y por tanto la marea sería alta y el lado opuesto sería la marea baja. En este caso vamos a llamar también la marea muerta, que sería como otra categoría que se encuentra, y es cuando la luna se encuentra en estas otras posiciones, ¿cierto? Y ahí vamos entonces a entender el mismo proceso que les estaba mostrando en esta zona, pero las costas que influyen serían diferentes. De igual forma, se estaría atrayendo el mar hacia las costas cuando hay marea alta, y se estaría bajando el nivel del mar cuando hay marea baja. Ya se los estaba contando. Bueno, adicionalmente a ello, la luna también a lo largo de muchos años ha influido sobre la forma como se cultiva en algunos lugares. Para ello es importante que empecemos a preguntarle a nuestros abuelitos, a las personas de mayor edad que están alrededor de nosotros en nuestra casa o que son familiares y que podríamos contactarnos con ellos, cómo es aquello que incide las fases lunares sobre el cómo y cuándo cultivar para que las cosechas se den mucho mejor. Entonces ahí les dejo esa pregunta para que ustedes se la realicen a sus abuelitos, de en qué fase lunar es mejor cultivar y por qué es mejor cultivar en esas temporadas. Y tan pronto tengan esas preguntitas, escríbanme, suscríbanse también a este canal y ayúdenme a que toda esta información le llegue a muchas más personas. Bueno, hasta aquí entonces llega toda esta información. Espero que haya servido para que todos ustedes tengan mucha claridad sobre aquel astro que nos acompaña todas las noches y nos pueda servir también
como un escenario y un espacio de buen trabajo, de desarrollo en esta clase de ciencias sociales. ¿Listo? Hasta la próxima, amiguitos. Chao, chao.